la mente más enferma que puede existir. Tú sabes el miedo que yo tenía de lo que le vaya a pasar a mis hijos, de lo que yo pudiera haberle hecho a mi esposa. Ese es el mundo, y se lo presento si alguno no conocía. Este es el mundo en el cual tus hijos están expuestos. Por eso cuando tú ves a ese joven con ese polo negro y esa calavera, no lo menosprecies porque tiene ese corte. No lo menosprecies, no, esa persona hace eso para llamar la atención. Y en ese momento que tiene su peinado, mujer, madre de familia, padre de familia, cuando tú ves a ese muchacho que está así y se pone tus mallas, en otras palabras, él está caminando por la calle, pero su espíritu está diciendo: ayúdame, ámame, quiérame, estoy menospreciado, ayúdame. Aunque tú lo veas que camina soberbio, te están diciendo: ayúdame, ayúdame. ¿Cuántos tienen familiares que sean así? Yo no sé. Yo tengo uno y es mi sobrino, que está metido en música electrónica ahora. Hay un artista que va a venir en el Monumental que se llama Dimitri Vegas y Like Mike. Son gente de Estados Unidos. De repente lo que les estoy hablando para ustedes es chino, pero se lo tengo que decir, porque esta es la realidad del mundo. No iba como esas iglesias que yo iba, que vivían en los 60. Ya estamos en el 2014. Y Isaías 60 dice que las tinieblas, en los últimos tiempos, las tinieblas cubrirán la tierra. Pero el contraste de todo esto, y sigue el versículo diciendo que sobre ti será vista la gloria de Dios. Amén. Por eso es que cuando yo vine al camino de Cristo, mi familia se espantó. Se espantaron. El pastor Manuel, que fue mi padre espiritual y sigue siendo mi padre espiritual, él me dijo: tú eres mi trofeo. Cuando se mete al mundo espiritual me levanta él mi trofeo. Porque realmente estaba muy sucio, muy cochino, hermano. Ese es el mundo de hoy en día. Amén. No hemos avanzado ni del primer verso. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Preste atención a lo que vamos a leer ahorita. Por eso le decía, vamos a hablar para que usted no cometa lo que este hombre que ahorita vamos a hablar cometió. ¿Qué dice el verso 2? Présteme atención. Verso 2, ¿qué es lo que dice? Y al oír Juan en la cárcel, un momento. ¿Qué Juan? Hermano. Tu hermano. Juan el Bautista. Tu hermano. Y al oír Juan el Bautista, ¿en dónde estaba? La cárcel. En la cárcel. Los Hechos de Cristo le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Hermano, ¿ese era Juan el Bautista? Por supuesto. ¿Quieren ver quién era Juan el Bautista? Muy bien, vamos a verlo. Pero antes de esto, hemos leído ahorita de que Juan se enteró, escuchó de los hechos de Cristo. Pero, ¿dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. ¿Estaba en dónde? En la cárcel. No la escucho, ¿estaba en dónde? La cárcel. Estaba en la cárcel. Y desde la cárcel, Juan el Bautista también tenía su gente, su discípulo. Le dice a 2 de ellos: hey, escucha, venga. Pregúntele a ese hombre si es él el Mesías, el que tenemos que esperar. Un momento. El que está hablando es Juan el Bautista. ¿Qué? Vamos al capítulo 3 de Mateo. Vamos más atrásito. Por eso le dije, esta predicación es para que usted no haga lo que este hombre hizo. Miren lo que dice el capítulo 3 de Mateo. Vamos a leer desde el verso 1. En otras palabras, vamos a retroceder. Vamos a irnos, no pierda el Mateo 11. ¿Ok? Póngale un dedo ahí en Mateo 11. Pero un momento, vamos a dejar a Mateo 11 ahí un ratito.
Y vamos un poquito a ver la biografía de Juan el Bautista. ¿Estamos acá? Vamos a dejar un ratito el capítulo 11 y vamos al capítulo 3 para ver la biografía de este Juan el Bautista. Pero, un momento, dicen, mírenme acá. Este es el Juan el Bautista que desde la cárcel, ¿qué había hecho? Escucha, el discípulo de él. Vayan y pregunten a ese hombre si él es el que ha de esperar, si él es el Mesías. Vayan a preguntarle. ¿Quién estaba hablando? Juan el Bautista. ¿A quién mandó a preguntar eso? Su discípulo. A sus discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué le mandó a preguntar a sus discípulos? Si ese que estaba haciendo hechos, Cristo, era realmente el que había de esperar. Es como dice en inglés, es un ¿what? ¿Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, vamos a ver qué decía y qué predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En otras palabras, Isaías profetiza y dice de que Juan el Bautista es el que preparará el camino para cuando venga el Señor. ¿Quién Señor? Jesús. El Mesías. ¿Quién Señor? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Entonces Juan el Bautista le estaba preparando ¿qué? Yo no sé si Juan el Bautista trabajaba en Graña y Montero, pero él le estaba preparando el camino a la venida del Señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bonita predicación. Vamos a seguir leyendo. Verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, hablando de Juan el Bautista, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida de él era langostas y miel silvestre. Esa era la comida de Juan. Verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces Juan practicaba el bautizo en agua. ¿Ok? Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¡Qué tremendo evangelista era Juan! ¿No? ¡Qué tremendo evangelista era! ¡Qué bonito! ¿Qué más dice? Verso 8. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es tremendo evangelista. Este evangelista realmente que había comido ají, mucho picante le había puesto su ceviche. ¿Y cómo predicaba? Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces Juan Bautista bautizaba en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, miren lo que está hablando Juan el Bautista, está hablando de alguien. ¿Y de quién alguien? Jesús. Y miren lo que habla Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Oiga, el hablar de esa manera me quiere decir que Juan el Bautista conoce muy bien el que viene. Conoce muy bien el que viene. ¿Qué más dice? Yo no soy digno de llevar ese calzado. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oh. ¿Qué más sigue? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Verso 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. En otras palabras,
Juan sabía la autoridad que tenía Jesús. Sabía que era Él. Sabía que era Jesús el enviado. Sabía que Él era. ¿Qué más sigue? 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo bautizó a Jesús. Y Jesús luego, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que descendía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchen. El verso 11, el capítulo 11, que decía que Juan, estando en la cárcel, le dijo a sus discípulos, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos: hey, vayan y pregúntenle a ese hombre si es el que tenemos que esperar. Un momento. Yo me imagino que los discípulos le habrán dicho esto a Juan. Esto no está en la Biblia, pero mire, Juan, yo sé que usted dice Juan el Bautista, nosotros somos tus discípulos, pero Juan, tú lo anunciaste. ¿Cómo vas a decirnos a nosotros que le preguntemos si Él es? Tú lo anunciaste. Hasta tú dijiste que no eras digno de atar sus zapatos. Juan, tú lo bautizaste, Juan. Juan, tú estuviste presente cuando los cielos se abrieron y una voz dijo: este es mi Hijo amado. ¿Cómo no, Señor, cómo nos vas a mandar a preguntar si es Él? Vayan y pregunten si es Él el Mesías, y punto. No quiero escuchar nada más. Me imagino que los discípulos fueron donde Jesús. Le preguntaron, los discípulos de Juan. Ahí está Jesús. Maestro, y el otro con el otro se miraban y: dile, no, dile tú. Y el otro: sí voy. Sí voy. Señor, Juan el Bautista manda a preguntar si eres tú. Qué falta, muramos. Él es. Manda a preguntar si eres tú el Mesías. Vamos al capítulo 11 para ver qué le dijo Jesús. Capítulo 11, verso 4. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, después que los discípulos estaban todos así con cara de autogol, que no sabían qué decirle a Jesús, yo me imagino que Jesús habrá dicho esto: listen, no se distraigan. Jesús le habrá dicho a los discípulos de Juan el Bautista: hay un ciego por aquí. Y un cojo comenzó a andar. Un leproso quedó limpio. Jesús le dijo a los discípulos: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y que a toda la gente es anunciado el Evangelio de Dios. Un momento, no se vayan. Verso 6. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, feliz aquellos. Escuche, no se pierda esto. Felices aquellos que no dudan de mí. La pregunta es: ¿cuándo Juan el Bautista dudó? Perdón, no, esa no es la pregunta. La pregunta que encontramos en la Biblia es: ¿y por qué Juan el Bautista dudó? Tú me dirás eso. Hermano, ¿y por qué Juan el Bautista dudó? Si él lo había anunciado. Él vio el cielo cuando se abrió y en vivo y en directo, en estéreo, escuchó: tú eres mi Hijo amado. ¿Y quién estaba ahí? Jesús.
¿Por qué dudó Juan? Mejor la pregunta sería, ¿cuándo dudó Juan? Estuvo en la cárcel. ¿Quién lo dijo? Cuando estaba en la cárcel. Escuche. No se distraigan. ¿Cuándo dudó Juan? Cuando estaba en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel. Pero cuando no estaba en la cárcel todo era bonito y creía en él. Cuando tú sigues el camino cristiano van a haber lugares donde vas a estar encarcelada y encarcelado. Pero en medio de tu cárcel, en medio de tu desierto, no dudes, dice el Señor. Amén. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Bienaventurados. ¿Cómo murió Juan? Una muerte trágica. Cortaron la cabeza, que es una tipología de cortar el liderazgo. Cuidado. No dudes de Dios. Podrás estar en tu desierto, podrás estar en tu dilema, podrás tener esa debilidad, tus tentaciones, tus luchas, tus pruebas, pero no dudes de que Dios está contigo. Amén. Yo no sé quién es lo que... Amén. Amén. Dios. Un gran hombre de Dios. Hemos visto cómo predicaba. Arrepentíos. Confrontó al mismo rey Herodes, porque Herodes se estaba metiendo con la mujer de su hermano, Felipe. Lo confrontó. Es como que hoy en día usted salga a la Plaza Mayor ahí en Lima y le diga a Ollantaytamala: oh, Ollantaytamala, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Los francotiradores te meten bala en una ahí. Pero mire este hombre, poderoso evangelista, cómo oraba en el desierto y buscaba de Dios. Pero un día, cuando ya no todo era color de rosa, cuando ya no se levantaban los muertos, cuando oraban y no se sanaban, comenzó a dudar de su llamado, comenzó a dudar. Te doy un consejo: a Dios no se le busca solamente cuando sientes, a Dios se le busca cuando sientes y más cuando no sientes. Porque cuando todo está color de rosa lo busca, pero cuando todo se vuelve negro y tiniebla, no me responde, no me dice nada, no quiere. No es eso. La Biblia dice de que cuando Dios calla, calla de amor, porque quiere ver a sus hijos cómo responden. Por un tiempo, cuando eres niño espiritual, Dios está contigo y te lleva al jardín y te da tu papita y te da tu leche. Pero hay un momento en que también, hijo, te suelta. Y no te suelta y no te sientas solo. Dios suelta. ¿Por qué Dios te suelta? Suelta porque confía en ti, porque cree que ahora sí lo puedes hacer bien y solo. ¿Para qué? Para que Él pueda dedicarse a otros más, y a otros más, y a otros más. Amén. Amén. ¿Hemos aprendido algo el día de hoy? Amén. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Hay gente que viene a la iglesia solamente a mirar: ¿y por qué vino así? ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué pintaron así? ¿Y por qué ese cuadro? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué se puso eso? Ay, mira lo que ha venido. Mira su vestido, el zapato. No es esa madre. No se ilustró la día. ¿Sí? Es que yo le dije al pastor que vaya a mi casa por mi cumpleaños y no fue. En esa iglesia no hay amor. Bienaventurados, el verso 6 del capítulo 11. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Hermano, no dudes. No dudes. Yo le cuento un testimonio mío. Hubo un día en que yo perdí la esperanza. Hubo un día en que yo dije: se acabaron mis sueños. Se acabó mi ministerio. Todo se acabó. Todo se acabó. Y más que el ministerio, no sentía la presencia de Dios. Pero Dios usa ángeles. Dios usa muchos ángeles para levantarte y decirte: arriba, que esto solamente es el comienzo. Amén. Aleluya. ¿Tienes ya el ejemplo de Juan? Pregunta: ¿qué vas a hacer saliendo de esa puerta?
¿Seguirás dudando? No. ¿Vas a dudar? Cuando estés en tu cárcel, ¿vas a dudar? Cuando estés pasando tu desierto, ¿vas a dudar? No. Cuando estés pasando por hambre, por desnudez, cuando estés siendo criticada, siendo criticado, vituperiado. Ay, es que realmente no sirvo, soy la gallina sin cabeza, a mí me abandonaron, el Cerro San come una leche. ¿Vas a dudar? No. ¿Dudarás? No. No dudes, porque Dios te ha llamado para este tiempo. Amén. 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 ¿Hemos aprendido algo el día de hoy? Amén. Algo hemos aprendido. Amén. Así que no se lo pierda el próximo martes en este mismo canal y a la misma hora. Un gusto conocer caras nuevas. Bienvenidos, esta es la comunidad cristiana Getsemaní. Le damos la bienvenida. Así que estemos orando por nosotros, por mi persona, Valentino Rodríguez, Edilda Rodríguez, mi esposa. Así que los bendecimos. Sean ustedes bendecidos muy bien. Vamos a